Bueno, ya estamos aquí otra vez y lo primero vamos a mandar un cordial saludo a todos nuestros seguidores de nuestro canal en YouTube y también a los que nos siguen a través de Twitter. Esta vez este tutorial o mega tutorial lo vamos a enfocar en lo que es el tema o método de reparación llamado revaling. Digo mega tutorial porque es tan largo y costoso hacer este tipo de trabajo que no lo podíamos incluir solo en un vídeo. Lo vamos a hacer en dos partes, de las cuales la primera se va a dedicar sobre todo a la teórica, para aprender lo que son las herramientas, las diferencias, los puntos que hay que destacar, o sea, para saber un poquito todo lo que vamos a necesitar y cómo vamos a utilizarlo. Luego en la segunda parte ya nos dedicaremos a la práctica. A lo largo de la práctica, pues claro, iremos explicando también un poquito y puntualizando o recalcando los puntos más importantes, ¿de acuerdo? Bien, antes de comenzar hay que decir unas cuantas cosas. Lo primero, que veáis este vídeo no quiere decir que os vaya a salir el revaling perfecto. O sea, para poder realizar un revaling con éxito necesitamos muchas horas de práctica, incluso meses podría decir, pero vamos a necesitar mucha práctica, ¿de acuerdo? Pero en este vídeo vamos a intentar guiaros y que no cometáis los errores que hemos podido cometer otras personas, incluyéndome a mí mismo. Bien, lo primero, hay que tener en cuenta, realizar un revaling es muy pesado, peligroso, costoso, bueno, al principio no nos vamos a aburrir porque es la novedad y pues queremos intentar hacerlo bien y tal, pero al final se hace pesado. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta antes de embarcarse en este mundillo que es muy complicado, ¿de acuerdo? No es nada fácil. Lo segundo también a destacar, que para poder empezar o embarcarnos en este mundo, vamos a necesitar invertir dinero, porque las herramientas y la maquinaria que se utiliza para este tipo de reparación no es nada barata. Y en primer lugar, empezando por la máquina de revaling, que aunque le llamamos máquina de revaling, realmente se le llamaría máquina de rebook, que traducido al castellano sería rehacer o retrabajo, algo así. Pero como todo el mundo la conoce como revaling, la vamos a llamar máquina de revaling, que en realidad una máquina de revaling sería esta cosa, que es aquí donde vamos a revolear. Esto sería realmente la verdadera máquina de revaling, que es esta chorrada, ¿vale? Pero bueno, como todo el mundo conoce la máquina esta grande, con pantallas y lucecitas, la máquina de revaling, la vamos a llamar así, ¿de acuerdo? También hay que tener en cuenta lo que es una VGA, porque a lo largo del tutorial vamos a hablar mucho de esto. Una VGA en realidad es la gráfica o la CPU o el chip que hemos extraído, que es por ejemplo, esto es una VGA o gráfica de PlayStation 3. ¿Por qué se llama VGA? Porque el sistema de acoplamiento o de fusión a la placa va mediante bolitas, por eso se dice revaling o revoleo en castellano. Esto es una VGA. Y luego tenemos la SMD, que es la más antigua, que aún se sigue utilizando, que es la que va con patitas o pines soldadas a la placa. Podríamos utilizar la máquina de revaling para cualquiera de las dos. Bien, ya teniendo claro esto, vamos a explicar lo que nos hace falta, las herramientas y las cosas muy importantes. Para mí, una de las cosas más importantes sería una base antipandeo, que es esto que tiene esta placa. Esta placa es una placa de PlayStation 3, por lo tanto la hemos colocado en una base antipandeo. ¿Para qué sirve la base antipandeo? Sirve para que cuando nosotros empezamos a aplicar calor, las placas tienden a curvarse, ¿vale? A dilatarse o como lo queramos llamar. Por lo tanto, alguna de estas bolitas puede hacer presión o un tirón y arrancar lo que son los pads. Los pads son, digamos, la base donde va soldada la bolita, ¿vale? Por ejemplo, esta VGA ya está revoleada, no sé si lo podremos ver, ¿vale? Y estas bolitas se tienen que soldar o fusionar a la placa mediante, pues eso, los pads. Si no tenemos base antipandeo, lo que va a pasar es eso, cuando evacuemos o extraigamos o succionemos con la bomba de extracción la VGA, pues podemos arrancar alguno de los pads, tanto de la placa como de la VGA. Entonces es muy importante la base antipandeo. Luego también hay que tener en cuenta que bases antipandeos hay varios modelos. Las bases antipandeo sobre todo se utilizan para las consolas.
¿Por qué? Porque modelos de consolas hay muy poquitos, de PlayStation 3 que pueden haber 3, 4 y de Xbox otras 3 o 4, en fin, hay muy poquitos modelos. Por ejemplo, en el tema de los portátiles o netbooks o laptops, como lo llamemos, como hay cientos o miles de modelos, es absurdo comprar, es que no la hay. Hay una base antipandeo que es universal, que a través de guías se va modificando, pero bueno, es un rollo. Entonces, para fijar lo que es la placa del portátil, yo utilizo lo que es la estructura que lleva la máquina de revaling, ¿vale? Ya una estructura que a base de ganchos y de pinchos y de cosas, pues se fija y evita que se curve, ¿de acuerdo? Eso es importante. Otra cosa importante será la protección de la gráfica VGA cuando vayamos a aplicar el calor. Normalmente hay máquinas que ya pues, tienen un control más preciso de lo que es la aplicación del calor, por lo tanto no hace falta proteger las zonas cercanas a la VGA, ¿de acuerdo? Hay otras que son más agresivas, entonces no cuesta nada pues tener lo que son cintas reflectarias. Cintas reflectarias tenemos esta de aluminio, que es digamos la más barata, que esto lo podemos encontrar pues en Brico Dépôt, Leroy Merlin, en los chinos incluso. Entonces lo que haríamos sería pues proteger la zona de alrededor de lo que es la VGA. Si esto estuviese así, pues solo tendríamos que añadir cinta de aluminio alrededor, ¿de acuerdo? Luego tenemos este tipo de cinta, esto se le llama cinta de poliamida. Es una cinta pues que es muy parecida al celo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Pues aparte del precio, esta es más cara. Esta, la de aluminio, deja más residuo, entonces cuando aplicamos el calor, normalmente el pegamento se nos queda a la placa, ¿vale? Una especie de costra. Luego a la hora de quitarla, pues vamos a tener que trabajar más. Esta deja menos residuos y luego aparte, pues es más manejable y tal. Si tuviese que decantarme por alguna de las dos, escogería claramente esta, pero bueno, que con esta también podríamos trabajar. Yo he estado trabajando mucho tiempo con la cinta de aluminio. Otra cosa a tener en cuenta, lo que es el flux. El flux que vamos a utilizar tiene que ser una marca buena, una marca profesional. Yo y todo el mundo recomendamos la Antec. Se sirve en botes de 100 gramos o jeringuillas, ¿vale? Que son de 10 gramos, ¿de acuerdo? Pero que sea muy importante, marca Antec. Podemos encontrar dos tipos, el 223, ¿vale? La numeración 223 o la 559. Las diferencias, para mí, yo he trabajado con los dos y los dos me han dado el mismo resultado. Hay unos que dicen que la 559 es mejor, pero para mí me da lo mismo, pero que sea Antec. Luego vamos a necesitar malla de desoldar, ¿vale? Que es este tipo. En la marca, pues esta para mí es la mejor, y para mí, como digo, y para todo el mundo. La podemos encontrar desde 1 milímetro, milímetro y medio, 2, 2,5, 3 y 3,5. Que la de 3,5 es esta verde, ¿de acuerdo? Esta es de 2 y esta es de 3,5. Cuanto más ancha, pues más va a recoger y será menos trabajo, ¿de acuerdo? Luego también vamos a necesitar un pincel para aplicar lo que es el flux, para aplicarlo cuando retiremos esto y lo limpiemos, pues luego hay que poner flux aquí y aquí, y necesitaremos un pincel. ¿Qué más? Cuando también, antes de todo esto, claro que se me ha pasado, cuando vemos este de aquí, que esto es la CPU, tiene pasta térmica, claro, de eso hay que limpiarlo. Entonces utilizaremos lo que es un producto, por ejemplo, esto es una especie de petróleo refinado o depurado para poder trabajar con él, aunque así pica a veces también en la piel. Esto pues lo aplicamos y nada, en cuestión de segundos cogemos bastoncillos o papel de cocina o lo que tengamos a mano y lo dejaría totalmente limpio. También podemos utilizar, yo lo tengo aquí introducido, alcohol isopropílico, ¿vale? También, en el caso de que no tengamos al alcance alcohol isopropílico, podemos utilizar alcohol de curar. Luego, yo también recomiendo haceros con una herramienta. Yo hice esto es el típico limpiacristales, ¿vale? Para limpiar ventanas, yo lo he recortado y me lo he hecho pequeñito para utilizarlo aquí. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Para cuando aplicamos el flux en la placa, intentar dejar una capa muy fina. Luego también cuando nosotros tengamos la VGA extraída y la hayamos limpiado, también tendremos que poner una capa muy fina de flux. ¿Qué ocurre si dejamos una capa muy gruesa o excesiva? Que cuando nosotros pongamos las bolitas encima y le apliquemos el calor, tienden a moverse, ¿vale? Como si estuviesen flotando. Entonces, cuando apliquemos el flux,
hay que pasar esto e intentar dejarla lo más fina posible. También se puede utilizar una tarjeta de crédito, también para eliminar el flux que no sea sobrante, ¿vale? También pues hay que hacerse con un cepillo antiestático. Esto se utilizará cuando nosotros pongamos las bolitas aquí en la máquina de rebaling y tal, pues de la electricidad estática o incluso de huellas y tal, pues tienden a pegarse. Entonces con esto hacemos así y podemos retirar las que están, pues eso, que nos han sobrado de la aplicación de las bolitas. Luego, esto, como hemos dicho antes, en realidad es la máquina de rebaling. ¿Qué te vamos a necesitar? Una máquina, hay varios tipos, yo tengo unas de las primeras que salieron, porque como llevo muchos años en este mundillo, pues tengo este modelo, ya me he hecho a él y funciona bien. Luego vamos a necesitar lo que son los stencils, o también llamado plantillas, pero en realidad se llaman stencils, ¿vale? Que son estas cosas. Lo que pasa que como vienen en packs y tal, pues tenéis que comprarlas todas. Bien, teniendo esto, pues nada, ya creo que lo último que faltaría, bueno, también hay que tener bolitas, ¿vale? Se pueden conseguir de dos maneras, con plomo o sin plomo. Yo me tiro más por las que son de plomo. ¿Por qué? Porque las que llevan plomo, aparte de que necesitan menos calor, pues son más fáciles de manejar para mi gusto. Porque si, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Si yo voy a fusionar una VGA que está revoleada con bolitas de plomo, normalmente en 150, 160, 170 máximo ya se han fusionado. De lo contrario, las que van sin plomo pues necesitan aplicar más calor, llegan hasta los 190, 200 grados, y ahí empiezan a pegarse a lo que es la placa. Por eso digo, si hay que comprar, yo prefiero con plomo. Luego, de tipos, estas de 0.60, que son las que utilizan normalmente para placas de PlayStation 3 y de Xbox. Luego hay 0.76, 0.45, 0.50, o sea, un montón de tipos de bolitas. Eso ya cada uno, cuando vayamos a hacer un revoleo, pues tendremos que informarnos de qué bolitas vamos a necesitar. ¿Qué más? Otro tema sería utilizar un soldador que sea potente, ¿de acuerdo? No podemos utilizar un típico soldador estos de los chinos de 10 euros porque aparte de que no va a hacer nada, son muy aparatosos y nada, eso ni olvidarlo. Hay que utilizar un soldador semiprofesional o profesional. Me refiero esto, pues hay gente que le llama cutting o soldador de lápiz, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, le falta la punta, pero es este tipo de soldador. Lo podemos encontrar en la típica estación, ¿vale? Que lleva aire caliente y tal. Pues eso, un soldador que por lo menos nos pueda llegar hasta 400 grados. Para mi gusto es la potencia adecuada para retirar, limpiar y todo el tema este. Luego también, si es posible, nos tenemos que hacer con lo que es una punta de guillotina, que es como si fuese la forma de la guillotina esta francesa, pues igual. Esto es en cartucho, también la podemos encontrar en lo que es punta para este tipo de soldador, ¿de acuerdo? Y nada más, ya dicho esto, ya lo siguiente sería explicaros un poquito el funcionamiento y las cosas básicas de las máquinas de rebaling, ¿de acuerdo? Bien, pues a continuación lo que vamos a hacer es explicar un poquito las funciones básicas de lo que es una máquina de rebaling. También vamos a destacar las cosas importantes que tener en cuenta a la hora de trabajar con este tipo de máquinas. Lo primero, pues, bueno, sencillamente, para mí una de las cosas más importantes sería tener una lectura de la temperatura a tiempo real, ¿de acuerdo? Que es esta sonda o termocúpula, como la queramos llamar, que lo que hace es enviar información al display ese de ahí del fondo de la temperatura que tiene la placa a tiempo real. ¿Qué ocurre? Que estas máquinas normalmente ya vienen con termocúpulas tipo K, igual que esta también. Pero ¿qué ocurre? Que vienen, pues una va insertada en lo que es el flujo de aire interno del medio, luego otra que la tenemos por aquí atrás, que es esta de aquí, que esa de ahí del fondo, que lo que hace es mandar lectura de la temperatura del precalentador, ¿de acuerdo? Y luego hay otra que la tenemos aquí dentro. Entonces, ¿qué ocurre con estas lecturas? Pues que no son correctas, porque nos está mandando la temperatura del aire que está aplicando. Por lo tanto, si tenemos una termocúpula o una sonda de tipo K, como es esta de aquí, pues si tenemos el display nos va a mandar la temperatura a tiempo real. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Luego otra cosa importante sería pues si podemos tener un sistema de evacuación o de extracción de gases.
¿de acuerdo? Porque este tipo de máquinas suelen o expulsan muchos gases y sobre todo son gases nocivos. Por lo tanto, si tenemos un sistema de extracción, o también otra opción sería utilizar mascarillas de este tipo, pero justamente esta no es la adecuada, porque esta mascarilla suele ser para polvo. Podemos utilizar una como esta, ¿de acuerdo? Esto ya es una máscara para gases, ¿vale? Que tiene filtros de carbono, ¿de acuerdo? Que no son caras, o sea, no penséis que es muy cara. Esta sería la opción más adecuada si no queremos hacer un sistema de extracción, tener que hacer un agujero en la pared o gastarnos el dinero en un extractor y un tubo de aluminio, ¿de acuerdo? ¿Qué más hay que tener en cuenta? Pues otra sería, como he dicho, la termocúpula. Se me ha olvidado deciros, podéis tenerla pues en la máquina como la tiene este modelo, la tiene incorporada y con el display aquí, pero si no tenemos eso, pues podemos utilizar lo que es un termómetro digital con láser, ¿de acuerdo? Porque esto lo que va a hacer, mandará un láser rojo a la placa y hacer una lectura, que en este caso la tenemos a 22 grados, ¿de acuerdo? Podríamos utilizar esto, que tampoco son muy caros, ¿eh? Luego, pues bueno, en este caso esta máquina pues la hemos modificado un poquito, le hemos puesto una cámara, ¿de acuerdo? Que ahora la podemos ver ahí enfrente, que lo que hace es enseñarnos la línea que queda entre la placa y la VGA, ¿de acuerdo? Y vemos las bolitas. Entonces cuando, dependiendo de la placa que estemos utilizando, pues hay algunas que se hacen antes, otras más tarde. Si se hacen antes, claro, lo mejor sería pues quitarla lo antes posible, porque si nos pasamos podemos dañar lo que es la VGA o incluso la placa, ¿de acuerdo? Para ello tenemos esta cámara incorporada que lo que va a hacer es enseñarnos la fusión de las bolitas que hay aquí. Y también deciros que tampoco es necesario tener una cámara, si viene incorporada o la queréis poner, de acuerdo. Si no, otra opción, pues utilizar una linterna. Entonces, la única diferencia, pues que vamos a tener que estar, pues, agachándonos y mirando y mirando y agachándonos constantemente para ver si fusionan correctamente. ¿Qué más? También tenemos que destacar una bomba de extracción. Necesitamos una bomba de extracción o de evacuación o de succión, como la queramos llamar. Podemos utilizar una manual, como es este tipo, o si no una eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre la eléctrica y la manual? Pues la manual, que cuando esto va a base de gatillo, cogemos, succionamos, y hay a veces que puede perder la succión y automáticamente se nos va a caer la pieza. Si utilizamos una eléctrica no, ¿por qué? Porque la succión es constante, ¿de acuerdo? Ese es el único inconveniente que tiene entre una manual y una eléctrica. Se puede utilizar fácilmente la manual, porque yo la he utilizado y no hay ningún problema, pero es el inconveniente que tiene. Luego, bueno, en este caso esta máquina viene con ordenador ya incorporado. ¿Para qué vale el ordenador? Pues mediante una conexión que se llama RS232, lo que manda es una señal al PC o al ordenador, y podemos coger y utilizar este tipo de programa, ¿vale? Es un programa que lo que va a hacer es medirnos la temperatura y el tiempo que vamos a aplicar con los perfiles que hayamos grabado. También es posible programar desde este programa lo que es el ordenador la máquina, para añadir los valores de los perfiles, pero también hay que tener en cuenta, este programa se ha quedado un poquito obsoleto. ¿Por qué? Porque si nosotros programamos la máquina desde aquí, a ver, la opción de perfiles, veremos aquí abajo que hay ya una línea, ¿de acuerdo? Esto es un perfil, pero ¿qué ocurre? Que cuando mandamos la información a la máquina, solo nos programa uno de los termostatos que tenemos en la máquina, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo que se ha quedado un poquito obsoleto, pero sí es de ayuda para mirar lo que es las líneas, los gráficos, ¿vale? Sale una línea verde, que es la de tiempo, la de tiempo y descanso, y luego empieza a subir como si fuese una especie de escalera. La roja tiene que ir a la par, es decir, igualada, porque si vemos que la verde sube y la roja se queda por aquí abajo, algo no está bien. Entonces, vale para depurar lo que son los perfiles. Bueno, ¿qué más? Los termostatos. Los termostatos son estas cosas de aquí. Básicamente todas las máquinas se basan en lo mismo. Si no digo todas, la mayoría, vamos. Unas pueden tener de este tipo, que estos son termostatos de tipo PID, ¿vale?
y luego pues están los que van con display, LCD o táctil y tal, pero básicamente es lo mismo, todos se rigen a base de perfiles de control. Este de aquí, que es más pequeñito, pues sinceramente pues es un termostato básico, que es el que controla el precalentador. El precalentador es el que nos va a dar calor a toda la envergadura de la máquina. Es muy útil para pues eliminar cualquier humedad que pueda tener la placa o incluso para preparárnosla a la hora de empezar con el perfil. ¿Qué ocurre? Que si la tenemos un poquito caliente antes de comenzar lo que es el proceso, será mucho más sencillo extraer lo que es la VGA. Bueno, el tema de los perfiles. El tema de los perfiles, como podemos ver, aquí hay dos termostatos iguales. Este es el superior y este es el central inferior, para que lo entendamos. Entonces yo en este caso tengo programado el mismo perfil en ambos. Si alguno quiere darle pues un poquito más de calor aquí o tiempo, lo que sea, o al contrario, pues eso ya va sobre gustos. Pero bueno, básicamente es lo mismo. ¿Cómo se programan los perfiles? Mediante una combinación de botones que me imagino que cuando compras la máquina vendrá unas instrucciones que te dirá, pues pulsando este y este y este, pues sale tal. Entonces nosotros ponemos los valores adecuados y ya tendríamos programado nuestros perfiles. Para el tema de los perfiles yo recomiendo pues meterse en foros o registrarse y hablar con gente a través de internet pues para intercambiar un poquito de información, ¿de acuerdo? Y con esa información pues ya iremos modificando nuestro perfil a nuestro gusto. Y ya básicamente pues yo creo que ya está todo. Repasamos un poquito. Una termocúpula o sonda tipo K, que es esta de aquí, que nos dé lectura a tiempo real. Si en el caso que no tenemos termocúpula, un termómetro digital de estos de tipo láser. Luego, si queremos poner una cámara la ponemos, si no, pues con una linternita podemos ir mirando el huequecito que queda entre la VGA y la placa. Un sistema de extracción de humos y si no lo tenemos, pues una máscara que sea con filtros de carbono. Y bueno, en el caso del ordenador, pues ya digo, si lo tiene incorporado, bien, mejor, ¿no? Y si no, pues cualquier portátil o PC que tengamos de torre o lo que sea, podemos conectarlo a través del puerto, en este caso sería el COM1, eso es muy importante. Si lo conectamos con la conexión RS232 y lo configuramos solo al COM2 o COM3, 4, 5, el que sea, no va a funcionar, tiene que ser exclusivamente el COM1. Y bueno, he dicho esto, yo creo que ya acabamos con la explicación o la teoría para hacer lo que es un rebalón. Ahora ya nos dejamos, esta va a ser la primera parte, la siguiente parte, que será la parte 2 del tutorial, será ya todo práctica, ¿de acuerdo? Mediante la práctica también iremos pues señalando, recalcando los puntos más importantes. Bueno, un saludo y hasta pronto.